Casi la mitad de los españoles se muestran pesimistas a la hora de valorar su salud mental. Pero si nos vamos a la población infanto-juvenil, nuestros jóvenes, nuestros niños, las estadísticas son demoledoras. El 75% de los trastornos mentales tiene su origen antes de los 25 años y la mitad de ellos por debajo de los 14. Buenas noches y bienvenidos a Espacio Abierto. El próximo martes se celebra el Día de la Salud Mental. Se trata de un problema que se ha colocado en el centro del debate público e incluso político. Una cuestión lo suficientemente relevante, sobre todo por lo que hemos dicho, por la incidencia en nuestros niños y en nuestros adolescentes, como para dedicarle los próximos minutos de este espacio abierto. Analizaremos todas las claves con nuestros expertos, con ellos, con esas voces autorizadas que nos permitan arrojar luz sobre las muchas aristas que presenta la salud mental. Detectaremos las causas, detectaremos los problemas y posibles soluciones. Bienvenidos, gracias. Santiago Mena es el fiscal superior de Castilla y León por estar con nosotros. Gracias, Fernando Uribe, que es el jefe de psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid. Y ya en Madrid, en nuestros estudios de Madrid, se encuentra Javier Urra. Bienvenido, psicólogo, clínico, pedagogo y también en su día fue el defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Hemos dado unas pinceladas, pero me gustaría que nos pusiéramos en contexto. Es una problemática que está muy de actualidad, pero no sé si es que se ha producido en este momento. Vamos a conocer más detalles de la mano de nuestra compañera Leticia Sánchez, que ha preparado este vídeo. El estado de nuestra salud mental forma ya parte de la agenda. Hablar de salud mental no puede ser una moda. Está en los discursos. Vamos a transferir otros 38,5 millones a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental. La salud mental, después de la pandemia, todavía más, es una prioridad. Y en las medidas que se aprueban. Va a asesorar a los centros educativos, a las instituciones, a todas las entidades que detecten casos. El estigma de ir al psicólogo está dejando de serlo y hay referentes en la música que están ayudando a romper ese tabú. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no... Como un gimnasio para la cabeza, ¿no? O sea, o por lo menos yo lo empleo así, creo que es muy útil no solamente ir cuando tienes problemas, sino cuando estás bien también es bueno ir. El 40% de los españoles reconoce que su salud mental no es buena y según UNICEF, casi el 12% de los menores han sufrido alguna vez episodios de ansiedad, el 8% depresión y las autolesiones se han multiplicado por 56 tras la pandemia. En 2022 los problemas de salud mental coparon el 45% de las llamadas realizadas por niños y adolescentes al teléfono de ayuda de la Fundación ANAR. Las redes sociales, la presión por la imagen, el acoso escolar están detrás de este deterioro de la salud. Francia acaba de aprobar un plan contra el acoso escolar y Reino Unido ha anunciado este lunes la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas. El joven que agredió a sus compañeros en el Instituto de Jerez el pasado jueves estaba sufriendo acoso desde hacía 2 años, pero no había ningún protocolo abierto. Las cifras entre la comunidad universitaria no son mejores. Según un estudio del Ministerio de Universidades en el que han participado 80.000 estudiantes, el 50% ha señalado que alguna vez había necesitado apoyo psicológico y otro 50% había sentido ansiedad moderada o grave. El 75% de los trastornos mentales tiene su origen antes de los 24 años y más de la mitad aparecen antes de los 14. Los datos han puesto en alerta a las administraciones, pero el camino a recorrer es largo. En España hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En el resto de Europa la cifra es de 18. Castilla y León aprobaba en abril una red de detección y alerta, implicando a 3 consejerías, las de Sanidad, Educación y Familia, con más profesionales, 3 nuevos hospitales de salud infanto-juvenil y un servicio de atención integral a las familias para mediar en los problemas de convivencia. Las denuncias de padres contra hijos han aumentado un 400% en los últimos 10 años, según la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. La Fiscalía registró en 2021 4.740 denuncias, 13 cada día.
Toda esa información nos pone en el escenario que comentábamos al principio, que ahora mismo la salud mental, sobre todo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, está en el foco del debate, en el debate público, en el debate también político, lo hemos visto. La verdad es que cuando uno valora y aborda algunos análisis de expertos, ponen el foco en la pandemia. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, 3 años después de declararse aquella alerta, no sé si podemos decir que el COVID puede ser la causa o puede ser el detonante. Yo no sé, Fernando, en este caso, si tienes alguna valoración al respecto. Bueno, los problemas de salud mental vienen ya de antes. Evidentemente, la pandemia sí ha sido un poco el detonante, pero realmente ya veníamos de atrás con problemas en el ámbito de la salud mental. Quizá todo el tema del confinamiento, el tema de la suspensión de las relaciones que tuvieron sobre todo los adolescentes, pues esto sí ha condicionado bastantes problemas de salud mental que, por fortuna, yo creo que estamos empezando a ver la luz en el caso de los adolescentes. No tanto en adultos jóvenes, pero en el caso de adolescentes sí se va normalizando, sobre todo las situaciones previas. Lo que pasa es que la situación previa tampoco era la mejor de los mundos, ¿no? Javier, me imagino que tú compartas un poco esta misma opinión, que puede haber sido el detonante, pero no la causa. Bueno, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Fernando, que además es en sí mismo una institución. Pues sí, la verdad es que el confinamiento, la pandemia, nos ha dañado más de lo que creemos. Nos ha enseñado que somos vulnerables. Los niños fueron los últimos en salir a la calle, salieron antes los perros. Y los adolescentes los vimos que se relacionaban con las pantallas, pero bueno, al final hace falta el contacto, el piel con piel. Dicho eso, a lo que dice Fernando, es que tenemos patología social y la patología social incide en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y en nuestros niños. Me estoy refiriendo a rupturas matrimoniales mal llevadas, me estoy refiriendo a una violencia de género, me estoy refiriendo a la prostitución, a las adicciones y drogas, a una sociedad muy hedonista, muy nihilista, que ha perdido un sentido de la existencia, del criterio y de la trascendencia. Bueno, hemos mejorado mucho en el ámbito de lo físico. En mi colegio siempre había en todas las clases algún niño con polio, pero ahora es verdad que hay niños con más ansiedad, algunos con depresión, y bueno, lo que hace falta es tratarlo. Se ha generado la figura importante de psiquiatría infanto-juvenil y hay mucho, mucho más que hacer en un país que junto con Japón tiene la mayor esperanza de vida y que junto con Italia tiene el peor índice de natalidad, el más bajo. Me ha interesado mucho esa casuística que ha desvelado. Yo no sé si corresponde un poco con los casos que llegan, Fernando, al hospital, a los centros de salud. ¿Qué casuística tenemos aquí en Castilla y León? ¿Qué niños, qué jóvenes llegan con estos problemas de salud mental? Fundamentalmente en la última época lo que tenemos sobre todo son problemas emocionales variopintos, cuadros afectivos, problemas de ansiedad. Tenemos también un grupo importante de trastornos de conducta alimentaria, que esto ha empezado a bajar últimamente, pero hasta ahora fue un boom. Justo nada más acabar la pandemia fue terrible aquello, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria, problemas de identidad. Realmente el adolescente se relaciona mucho con su cuerpo, ¿no? Y entonces muchos de los problemas tienen que ver precisamente con esa identidad con su cuerpo. Por eso hay trastornos de la alimentación, por eso tenemos trastornos de identidad sexual, incluso que bueno, ha habido una temporada que ha sido también tremendo, ¿no? Un detalle. Antes, de vez en cuando, se veía alguna persona que decía que era transexual y que era transexual de hombre a mujer. Esto era lo que habitualmente pasaba y era extraño, ¿eh? Bueno, pues ahora ha sido al revés justo, es decir, eran sobre todo las mujeres las que decían que se sentían hombres, ¿no? Y esto ha sido demoledor, porque esto no pasaba antes, no se veía, ¿no?
Y todo esto asociado a problemas de relación con los otros, a problemas de personalidad, que es cuando se va configurando a esa edad. Nosotros a estas edades, pues a los 15, 16 años, no hablábamos tanto de trastorno de personalidad, pero es verdad que es cuando se empieza a configurar, y muchos de los problemas de personalidad están ya ahí latentes a esas edades, ¿no? Este es el mix que estamos viendo, las autolesiones también, en relación con el cuerpo, y ha salido en el vídeo este. Y hablábamos hace un segundo que no sé si esto ya pasaba, pero ahora lo estamos visibilizando, que ahí quizás tengamos los medios de comunicación un poco la culpa de que ahora mismo estemos contando muchísimos casos de trastornos mentales, de salud mental en adolescentes, y quizás ellos sean los que reconozcan que tienen un problema y piensen que deben de acudir a esa ayuda. Por eso quizás hayan tenido esos volúmenes el año pasado de casos, ¿no? Si fuera así no me preocuparía, porque realmente estamos viendo que no sois los medios de comunicación culpables en esto. Entre otras cosas porque ya digo que vamos viendo que va rebajándose esta situación. Y sin embargo ahora la información que hay sobre todos estos temas es mucho más amplia que la que podía haber hace 3 o 4 años, ¿no? De modo que no le doy yo tanta importancia al tema de los medios de comunicación en la prevalencia que pueda haber, prevalencia es decir, en el número de casos que pueda haber de este tipo. Entonces, y además, si es gente que no se ha identificado, mejor que se identifique y así lo conocemos. O sea, que ese no sería el problema. O sea, matar al mensajero no es bueno nunca. Santiago, imagino que el matiz que ha dicho Javier, es decir, hay familias desestructuradas, quizás la idiosincrasia ahora mismo de las familias, los padres pasamos mucho tiempo fuera, los chavales pasan mucho tiempo solos, no hay un futuro cierto. ¿Esta estructura de sociedad actual está influyendo en estos casos que te llegan a la Fiscalía? Desde el punto de vista global estoy de acuerdo con lo que dice Fernando y también Javier, por supuesto. Pero sí que me quería dejar un poco, no sé si en entredicho, es decir, la panacea de la pandemia nos ha servido para muchas cosas, la principal para malas cosas. Pero tampoco conviene seguir el rebufo de la pandemia para explicar ciertas situaciones que yo creo que no tienen nada que ver. De hecho, las estamos explicando todas, con eso, pues con ese mismo argumento, no ¿verdad? Estoy del todo de acuerdo. Estoy de acuerdo, como dice Fernando y como dice Javier. La mayoría de las situaciones, o la mayoría de las patologías, o la mayoría de los conflictos ya existían antes. Lo que decíamos al principio, que puede ser no la causa, el detonante, la aparición, la puesta en público de las situaciones que existían. Eso seguramente sí. Pero no le vamos a achacar a todas las consecuencias negativas que han ocurrido en los últimos 3 años a la pandemia. Creo que no, ya digo, no estoy, en fin, simplemente poniendo de manifiesto algo que los problemas que existen ahora, desde el punto de vista de la Fiscalía hablo, ya casi lo teníamos también, ¿eh? Otra cosa es que quizá no lo publicitáramos tanto, y ahí es una labor no negativa, sino positiva de los medios de comunicación y de la sociedad en general, de dar a conocer casi todo. Hasta hace no mucho, no me quiero extender, no existía o no se daba mucha publicidad al Día de la Salud Mental, a plantearnos si era conveniente o es conveniente publicitar o dar a conocer los datos de suicidios o de personas con problemas de salud mental. Hasta hace poco no se planteaba, o al menos yo no lo conocía. Algo, creo, desde mi punto de vista positivo, ya hemos hecho. ¿Qué es como consecuencia de la pandemia? Pues en ese sentido, bienvenido sea, pero solo eso, no quedarnos en la pandemia como causa de todo y luego ya veremos. Yo creo que no. Y lo que decía Javier, por supuesto que sí. Ha hecho una exposición inicial sobre lo que cada uno de los apartados que ha dicho pues podríamos debatir mucho tiempo, pero efectivamente... Podemos abordarlos ya. Bueno, no sé si tendremos tiempo, pero todas esas multicausas ocurren y efectivamente se dan en cada día. ¿Estábamos preparados para esta situación? Porque estamos hablando de que las administraciones de arriba a abajo se han movilizado ante estos hechos tan, en ocasiones, dramáticos. Hablábamos de que la Comisión Europea ya ha movilizado a los Estados miembros para que empiecen a invertir y a cuidar mucho más la salud mental de sus ciudadanos. Reino Unido, Francia ya está aplicando medidas contundentes. Aquí en la Junta de Castilla y León ya se ha abordado desde 3 carteras diferentes esta situación. ¿Nos estamos moviendo a cuenta de la realidad que estamos viviendo? ¿Estábamos preparados?
Vamos a ver. El sistema, sobre todo el sistema sanitario, estaba muy orientado a las patologías más graves, ¿sí? Y como ha dicho Javier, empezamos a tener problemas o una problemática social que repercute en la salud mental. Muchas problemáticas sociales que repercuten en la salud mental, pero que antes no incidían tanto en ese ámbito que era el de la asistencia, ¿no? Y ahora sí, ahora todas estas nos vienen, y nos vienen muchas veces pues hasta por cambios legislativos, es decir, muchas veces hay temas, por ejemplo, el tema de las separaciones contenciosas, pues cada vez en salud mental o en psiquiatría o en psicología tenemos nuestros informes, son utilizados muchas veces en esos términos de a quién se atribuye la custodia o no, o si se rompe una custodia compartida, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta situación ha hecho que determinadas cosas que antes aparecían muy poco por lo que eran los servicios de salud mental, pues ahora tengamos una sobredemanda tremenda de este tipo de problemas o este tipo de problemática. Porque muchos acaban condicionando trastornos, pero en el origen no son trastornos, son problemas sociales que no se resuelven a otros niveles y que acaban desencadenando problemas de salud mental, ¿no? Que esos problemas de salud mental ahora, yo no sé si ha evolucionado la medicina o los tratamientos para que no recurramos a los medicamentos. Yo le quería preguntar a Javier, porque precisamente es una de las cuestiones que aborda en muchas de sus apariciones, y es que cuando tenemos un hijo que está enfermo, tiene gripe o tiene fiebre, le damos el Dalsi, pero hay veces que cuando detectamos un problema de salud mental en nuestros hijos, pues no sabemos qué hacer. Medicarlos ahora mismo no es la solución, ¿no, Javier? Bueno, yo creo que el doctor Uribe lo ha planteado muy bien, lo ha planteado perfecto. No hay que medicalizar la sociedad, la vida hay que pedirle lo que la vida puede dar, nos vamos a morir, o la gente que más queremos va a morir antes. Y a veces tenemos jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Es decir, que ha crecido el DSM, ha crecido el CIE, que son nuestros manuales. Hoy todo es un poco patologizante. A mí eso, psicologizar la sociedad, me parece un error. Es verdad que si hay que tomar en serio datos que no son sanitarios, pero que van muy de la mano, y yo felicito a este programa, son los datos de la Fiscalía General del Estado. Y ahí tenemos al señor Mena, el responsable de la Fiscalía, casi nada, de Castilla y León, que tiene el ámbito de protección y luego en el ámbito penal, pues sancionar como parte educativa a los menores. Oye, y la Fiscalía nos dice, oye, ¿qué ha pasado? Cada vez tenemos más agresiones, como habéis dicho, de hijos a padres. Se ha perdido el respeto a los mayores, a los padres, al profesor, al médico, pero no de los menores, de la sociedad. Y luego tenemos a veces algunas agresiones sexuales, algunas también en grupo, desde una despersonalización, desresponsabilización individual. ¿Tiene ahí algo que ver la tecnología? ¿Tiene algo que ver la pornografía violenta que ven algunos niños? Bueno, yo creo que el doctor Mena ha dicho una frase que es categórica. Tenemos un problema que es de psicopatología social. Hombres que están todo el día en prostíbulos, gente que está todo el día ludópata, son los menos, pero son un porcentaje. Y eso nos supone, pues, chicos que tienen la desgracia de nacer en un entorno muy complejo, que no es que sea económicamente deprimido, sino que no hay seguridad, no hay cariño, no hay una razón para el otro. Bueno, y esa patología social afecta a los menores, que son los que tenemos que tratar. Ah, por cierto, un aplauso al responsable de la salud mental en ese sentido, al doctor Mena, el tema del transgénero. Pues naturalmente que los boletines oficiales lo aguantan todo, pero ahora cuando un chaval tiene un problema dice, oye, pues seré transgénero. Pero a veces... Lo apuntaba así el doctor Uribe, sí. Realmente muy problemáticas, sí. Es una cuestión sensible, Santiago. Haciendo un pequeño
Dice Javier, el doctor Mena, de momento... No, estaba refiriéndose a Fernando Uribe, evidentemente. Ya me gustaría... Perdón. Ya me gustaría... Sí, no, lo hemos entendido perfectamente. Ya me gustaría decir esas cosas tan sensatas, pero... Aunque doctor también puede ser. Pero bueno, pero estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, entonces lo podría suscribir de otra manera, pero lo podría suscribir. Estoy completamente de acuerdo. A ver, si lo decimos brevemente... y, en fin, Javier lo sabe porque se dedica principalmente a tratamiento con menores o al estudio, en fin, convivir con menores y menores de todo tipo, desamparados, agresivos, de todo tipo. Primero, existe la legalidad, es decir, los cambios legales afectan a toda la sociedad y, bueno, pues bien, mal o regular, emanan de la soberanía popular. Luego podemos criticar una ley concreta o una aplicación concreta de una ley. Bien, pero eso no es el caso. Lo que ocurre es los factores que yo decía al principio, como dice Javier, y también lo suscribe Fernando, son múltiples para que cuando el ámbito último, el reducto último de todos estos problemas es el que vemos nosotros en Fiscalía. Evidentemente, como dice Javier, y lo podemos comentar aquí, en el ámbito de los menores en la Fiscalía hay dos principales aspectos. Uno que es la protección, dedicados a la protección, y otro la reforma. Es decir, para centrarnos en esto último, que quizás sea más llamativo y más de cara a los medios de comunicación, más importante y más impactante, son los menores que cometen delitos. Y ahí procuramos estudiar las causas, la evolución, etcétera. Y evidentemente hay muchas causas y van evolucionando, van cambiando a lo largo del tiempo. En los últimos momentos, en los últimos tiempos, influye todo eso que decía Javier y no se nos escapa. Las nuevas tecnologías, las situaciones conflictivas, sociales, no solo en la propia familia, lo que se ve en la televisión, en los medios de comunicación, en la propia calle, en el colegio. Es decir, es un aspecto que debe ser combatido por toda la sociedad. Quien más o quien menos tiene hijos. Y son pequeños, luego adolescentes y más mayores. Es decir, debe ser una implicación de todo. Es decir, yo hablo desde el punto de vista del fiscal un poco generalista, por decir algo, porque cuando tratamos menores hablamos de la protección, como digo, y de la reforma. Cuando llegan esos casos absolutamente, a veces crueles, no solo para la víctima que sufre como consecuencia de una actuación de un menor, también para los propios menores y la propia familia. ¿Y qué hacen ustedes contra eso? O para eso, pues intentar detectar, y como decía Javier, en nuestras memorias, en nuestros informes, decir, bueno, pues quizá, pues es una labor que nos compete relativamente, pero decir, pues igual habrá que hacer una ley educativa de una manera en la que, se me ocurre ahora mismo, lo dejo aquí como objeto de debate, que puede ser bastante interesante, decir, ¿qué necesidad? Pregunto yo así, y dice, bueno, y luego me hago la pregunta y la respuesta. Yo digo, ¿qué necesidad hay o existe de que chicos de no sé qué edades, ya elegimos las edades, acudan con el móvil o con el tablet al cole? El educador Javier puede contestar. Y yo digo, no hay necesidad. No hay necesidad. Pero se dice, oiga, ¿pero cómo va a ser usted en contra de los tiempos? Bueno, pues vamos a gestionar los tiempos. El tiempo es el que es, pero la evolución, la forma de gestionar esos tiempos lo marcamos nosotros, la sociedad entera. Pero claro, se nos dice, y ahí quiero hacer otro objeto de debate. Yo he acudido a varias, no como participante, sino como espectador, incluso de la televisión. Es decir, ustedes ven en el Congreso de los Diputados, que es el órgano más serio, debe ser, ¿no? Creo. Pues 1, 2 o 10 o no sé cuántas diputadas y diputados constantemente están con su teléfono móvil. Y yo me pregunto, y lo traslado aquí, que me conteste por favor Javier o Fernando o usted misma. En un debate de serio, con lo serio que son los debates en el Congreso de los Diputados, ¿qué necesidad hay? Salvo 1 o 2 o un número determinado, que estén de guardia para ver qué ocurre fuera del Congreso, para que se pueda atender, ¿qué necesidad hay? ¿Qué ocurre más importante en esa hora y media de debate para que los diputados tengan su tablet? No lo encuentro. ¿Cómo le voy a decir yo en la Fiscalía, cuando vienen los equipos técnicos de la Fiscalía, hablo con el educador de la Fiscalía, convendría decirle a la familia que a este muchacho
le restrinjan el uso de su teléfono móvil. Claro, no voy a hacer el gesto que nos hacen en los juzgados, los chavales cuando dicen, señor fiscal, ¿pero qué me está diciendo usted? ¿Cómo me dice usted que eso es malo si lo acabo de ver en la televisión en el prime time? Está claro que nuestros niños son el espejo de nuestra sociedad, entonces. Quiero decir, que eso que digo es como una anécdota, pues, en fin, relativa. ¿Es la causa de todos los males? No. Pero vamos empezando por algo, digo yo, y qué mejor que empezar por arriba. Evidentemente el uso de los dispositivos móviles es una de las preocupaciones que tienen los padres. Nunca sabes cuándo tienes que darles los móviles, ahora está mucho en cuestión esa situación, pero incluso nos sirve también para entretener a los bebés. ¿Cuántas veces vamos de viaje, estamos comiendo y vemos a el niño con su dispositivo delante, viendo dibujos animados para que, como dicen muchos, no molesten, entre comillas? Y esto, perdón que interrumpa, no lo voy a dejar así inconcluso porque se me vaya a entender mal. Es que no lo digo por decir, es que la mayor parte de los delitos actualmente, hablamos de menores, los adultos es otra cuestión, pero de menores se cometen a través de las plataformas electrónicas. O sea, entonces dice, bueno, ¿por qué no se meta usted con los diputados del Congreso o de las Cortes de cada región o de cualquier ayuntamiento o de cualquier reunión en la que todo el mundo estamos haciendo cosas que no en ese momento, cuando hay otra... No, es que lo digo porque eso se repercute. Y la mayor parte de los delitos se cometen a través de las nuevas tecnologías, entre menores sobre todo. Y desde un punto de vista, como yo decía el otro día, no sé dónde lo dije, pero lo vuelvo a repetir, los delitos de abusos sexuales o agresiones sexuales, cuando históricamente se han cometido con el objeto de satisfacerse el propio agresor. Es que ahora eso queda también en un segundo lugar o en un segundo plano. No solo se cometen ese tipo de delitos para una satisfacción personal, como se decía antes, ánimo lúbrico, es decir, sino para que, y por eso funciona de esa manera, a través de las redes sociales, publicitarlo lo máximo posible. O sea, yo he cometido algo que me satisface, entre comillas, a mí, como individuo, pero es que además la satisfacción plena es cuando lo pongo en funcionamiento y me dan no sé cuántos likes. Ahora es esa la presión social de los chavales, el tener likes, el que les vean, el que les guste. Por ahí podíamos... Imagino que, Fernando, llegarán a tu consulta padres desesperados de no saber cómo atajar eso. Que no sé también, que esta es otra derivada que le planteo a Santiago, si desde precisamente el ámbito legislativo se puede poner coto a estas cosas, incluso recurriendo a las empresas tecnológicas, Twitter, Facebook, etcétera, para que ellos también ejerzan cierto control de contenidos. Ahí lo dejo. Yo no sé, Fernando, si recibes este tipo de padres desesperados en tus consultas. Yo creo que aquí, por lo menos en Castilla y León, sí hemos tenido la experiencia esta que habéis apuntado en el vídeo de ponerse tres ámbitos de la administración como muy en contacto, que son educación, sanidad y servicios sociales, ¿no? Para un tema que tenía que ver con la coordinación respecto al suicidio, ¿no? En menores, ¿no? O sea que, y ahora en el futuro será también en otros colectivos, ¿no? Pero en principio surgió para menores, ¿no? Bueno, pues estos tres ámbitos, que además que tiene mucha experiencia en este tema es Javier, porque donde él últimamente desarrolla gran parte de su trabajo es precisamente en esa interrelación de esos tres espacios, pues yo creo que es fundamental. Es decir, nosotros no podemos recomendar que lo hacemos, que al móvil se acceda más tarde, o que no se acceda a las redes sociales hasta determinada edad. Pero es que a determinada edad la legislación dice que hasta los 14 años no puedes tener redes sociales y sin embargo se está haciendo antes, ¿no? Se está poniendo coto a eso. O sea que hay una ley de esto. Entonces, pero claro, si en los colegios te piden el móvil y quieren que los chicos tengan el móvil para realizar determinado tipo de trabajos, pues vamos mal, porque ya te están pidiendo una cosa. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el ámbito del móvil, qué edad es la del móvil, en cómo se puede acceder. Es bueno que esto esté en clase, es bueno que haya alguna clase, por ejemplo, de tecnología en que se use el móvil, pero en el resto no. Todo este tipo de cosas está por abrir, porque esto no era antes un problema, lo es ahora, y lo está siendo ahora. Esto está generando dependencia, y digo dependencia porque las dependencias que llamamos comportamentales, este tipo, la dependencia al móvil, la dependencia de los videojuegos, etcétera, hombre, hoy aceptamos que se produce una dependencia, pero claro, las dependencias clásicas, que eran las de sustancias, pues tú suprimes la sustancia y realmente
es relativamente más fácil de tratar, ¿no? Pero aquí, ¿cómo suspendes el que alguien acceda a un ordenador? Si es que es complicadísimo, porque es necesario para la vida hoy día, ¿no? Entonces tenemos que retrasar el máximo posible, que es lo mismo que se ha hecho con otros tóxicos, el acceso a tóxicos, como puede ser el tabaco, el cannabis, el alcohol. Y tenemos que hacerlo también con estas tecnologías, ¿no? Porque estamos viendo que sí crean dependencia y crean muchos problemas en los chicos. Nosotros nuestros consejos a los padres, claro que se los damos, pero es verdad que muchas veces pues es casi imposible. En todo caso, en esas edades tempranas, su mente, su personalidad no está forjada. Ahí están abiertos a cualquier mala experiencia. Y me interesaba mucho lo que decía Javier respecto a que parece que estamos perdiendo los valores, la autoritas. Estamos deshumanizando a nuestros chavales, Javier. Yo no sé si lo ves así. Es decir, los valores los estamos perdiendo. No tienen rumbo, porque a lo mejor esa es la cuestión, que no tienen claro cuál es lo que está bien o lo que está mal. Escucha. Bueno, hay de todo. Yo viajo muchísimo, por ejemplo, a Castilla-León. Hay jóvenes magníficos, educados, deportistas, estudiantes, en fin, admirables, en cualquier ciudad. Por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hace 13 años pusimos en marcha un centro para chicos muy complicados. Algunos han intentado suicidarse, otros agreden a padres, otros... Primera noticia. Cuando llega un chaval de 17 años de Huesca o de Ávila, se le dice, no hay teléfono móvil. ¿Ah, no? No. Está con nosotros como media 11 meses. Mañana, tarde, noche. Por cierto, vinieron hace muy poco unos profesionales de la Junta de Castilla y León, magníficos profesionales. No tenemos ordenador, salvo en clase, y cuando el profesor lo dice. A las 7:30 todo el mundo se levanta, hace su habitación, se organiza, trabaja con los demás, va a clase 4 horas y media. Por cierto, que hay chicos que me dicen, oye, dije, yo no te voy a ir a clase. Digo, ¿por qué? ¿Porque tienes 17 años? Dice, claro. Digo, de acuerdo, a clase. Y va a clase y no pasa nada. Y ahora han estado en el campamento en Peregrinos, en la parte de arriba del Escorial. Y otros han hecho parte del Camino de Santiago. Y cambia su mentalidad. Naturalmente que no hay alcohol. Naturalmente que no hay otras drogas, naturalmente que hay analíticas. Oye, cuando cambia la conducta, cuando cambia su entorno, cambia el chico y en un porcentaje elevado y con la ayuda de los chicos, de los padres y de los profesionales, salen adelante. A veces hay como una dejación, una sobreprotección, un querer comprar el cariño de los hijos que es muy lesivo para ellos. Por lo tanto, ¿la herramienta es problemática? Bueno, en Europa se está analizando para intentar, por cierto, a lo que tú decías, las plataformas no están ayudando nada, absolutamente nada. Y luego hay ciudadanos que dicen, oiga, la libertad de expresión. Bueno, pero hombre, pero no en el caso de un menor, porque cuando hablamos de abusos sexuales, hablaba antes el doctor de la anorexia, hablaba el fiscal de otro tipo de hechos que es lesivo para el propio menor. Por lo tanto, si les llamamos menores, hay que protegerles. Ah, por cierto, que en la tertulia ha salido un tema muy interesante, el de las normas. Y decía Mena con muy buen criterio, la ley, la norma, joder, fundamental. Ah, por cierto, que el legislativo y el que gobierna no se meta con el Poder Judicial, porque entonces tenemos un problemón, cada uno su área. Y esto es muy importante. Y estamos en una sociedad en que alguien te dice, yo no miento, yo cambio de opinión. Todo ese tipo de criterio, esa labilidad, no explicar lo que está bien y lo que está mal, es un problema porque al final el ser humano necesita también ética, norma, respeto, sobre todo a uno mismo y a los demás, ¿no? Bueno, me encanta este programa porque has traído a gente magnífica, pero que está comprometida en el día a día, en la salud, en la fiscalía. Y yo quiero decir, porque a veces se transmite, oiga, y en las fiscalías de menores que se hace, y los juzgados de menores. Yo he trabajado 35 años. Y ahora estoy en lo privado. Yo no trabajo ahora más que trabajaba en la Fiscalía, desde luego que no. No he cuidado más los casos que se hacían en la Fiscalía. Y estaba el fiscal, y estaba el equipo técnico, y estaba el juez, y intentábamos hacer lo mejor de cada caso. Lo que se trata es de educar para no tener que sancionar y que haya víctimas. Este es el tema. Vamos más a la educación
Pero, joder, es que también hay algunos padres que es que son un desastre, la verdad se ha dicho. Esa es la clave. Parece que cuando llegamos a los juzgados con ese tipo de casos, como el que recordamos de ese niño de 13 años que agredió a sus profesores, a sus compañeros, porque llevaba 2 años sufriendo acoso, incluso el uso de la inteligencia artificial por parte de menores de 12 años, que obtienen una foto de una compañera, la manejan y la difunden con su cuerpo desnudo. Es decir, cuando ya llegamos a un juzgado, porque ya están delinquiendo, ¿podemos decir que somos una sociedad fracasada en este sentido? A ver, tampoco vamos No vamos a exagerar, pero vamos a ver. Es que es frustrante. Como decía Javier, no vamos a acabar, no sé cuánto nos queda, pero no vamos a acabar con ese mensaje pesimista. La mayoría son chavales extraordinarios. Y la sociedad yo creo que ha mejorado en general en los últimos decenios y en los últimos años, por supuesto. Lo que aquí estamos tratando de elementos, digamos, excepcionales, vamos a poner ese calificativo. Que eso llama la atención, efectivamente. El caso que decíamos hace un momento, pues claro, eso llama tanto la atención que nos desborda. Nos desborda prácticamente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y desde el punto de vista técnico-jurídico, no tengo ninguna duda. Pero afortunadamente no es lo habitual. Tratamos de que eso no pase o que cuando ocurre ver cómo lo tratamos adecuadamente. Desde el punto de vista de la Fiscalía, como decía Javier, casi nunca damos a conocer esa actuación de los fiscales o de la Fiscalía en el ámbito de la jurisdicción de menores, que es un ámbito muy importante y que prácticamente la única institución digamos, nacional o del organigrama general de la Administración del Estado se encarga de eso, que es la Fiscalía. A los fiscales se nos conoce generalmente por cosas últimamente no muy buenas, no sé si motivada o justificada o injustificadamente, pero desde luego hacemos cosas que quizá la sociedad no conoce tanto, pero que desde el punto de vista personal de muchos conciudadanos es fundamental. En este ámbito de menores es evidente, no solo desde el punto de vista del ámbito delictivo, de los delitos o de los menores que cometen delitos, sino también de la otra parte, como decía también Fernando, desde el punto de vista de la protección. La relación o quien media las relaciones entre todas esas instituciones que intervienen en el ámbito educativo protector de los menores es la Fiscalía. En la Fiscalía se ven los asuntos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicosocial en los que se implican las administraciones públicas, es decir, en este caso nuestro, la Junta de Castilla y León, las consejerías de familia, la gerencia de servicios sociales, la de educación, en fin, y es en la Fiscalía donde podemos decir, se centraliza toda la situación. Está en contacto con los padres, con las familias, con las administraciones públicas, con los menores. Es decir, esa labor que quizá no se conozca tanto por parte de la sociedad es también muy importante y se hace en las fiscalías. Quería precisamente mencionar esa red que se puso en marcha en Castilla y León el pasado mes de abril. Ya llevamos unos meses de recorrido, Fernando. Yo no sé en qué punto está. ¿Ha evolucionado? ¿Se ha ido dotando? Porque me imagino que 3 consejerías estén involucradas en este proyecto. Es que hay mucho que trabajar en todos los aspectos de la detección. Al final parece que tenemos que detectarlo los padres, o quizás los profesores, o quizás su pediatra o su médico de familia. Esta es la red que se está tejiendo en Castilla y León, ¿no? Sí, la diferencia es que ahora se implica más a determinados profesionales en el ámbito educativo. Y ahora, bueno, se va a implicar más también a servicios sociales ahora en estos meses. Es verdad que, bueno, empezamos en el mes de abril y claro, ¿qué nos pasa? Pues que las vacaciones empiezan en junio y hemos tenido un verano pues prácticamente en que no ha habido casos, lógicamente, porque el niño no está en el colegio, ¿no? Entonces estamos ahora otra vez actualizando un poco formación con todos los profesionales. Se ha ampliado mucho más porque antes íbamos a un aspecto concreto, que eran una serie de coordinadores que habían en los colegios, y ahora se va a ampliar también a profesorado, ¿no? Esta formación. Entonces, la misión que tiene es que sean capaces de detectar, sobre todo porque esto va enfocado a conductas de tipo autolítico, o sea, conducta suicida,
o también autolesiones. Está centrado en este tema, fundamentalmente, que es el que de verdad hay que dar una respuesta muy rápida, ¿no? Entonces, esta formación es la que se está extendiendo, digamos, a más profesionales del ámbito educativo, y luego, a lo largo de estos próximos meses, pues vamos también a realizarla a otros ámbitos en servicios sociales. Ya no tiene que ver con la infancia, pero tiene que ver con personas mayores, sobre todo en residencias de tercera edad también, que bueno, pues tienen una casuística importante desde el punto de vista de problemática de intentos de suicidio, etcétera, ¿no? De hecho, digamos, la mayor prevalencia de intentos de suicidio va en relación directa con la edad, es decir, a mayor edad, más frecuencia de intentos de suicidio, ¿eh? Esto es lo que nos dicen todas las estadísticas que hay hasta ahora sobre el suicidio. En cambio, el suicidio en menores es relativamente raro, es bastante raro. Ha habido como un pequeño punto, pero bueno, no sigue siendo raro, por fortuna. Da un matiz, Santiago. Sí, no, es que al hilo de lo que dice Fernando, como hay que procurar dar un mensaje optimista, yo creo, y no es consuelo, pero como los españoles somos muy, no sé, quijotes o como se quiera decir, y con todo, en fin, y eso supone que igual vamos mejorando en muchas cosas. Cuando hablamos de suicidios o de, como cuando empezaron hace 20 años las primeras leyes en Europa de violencia sobre la mujer, pues nos rasgamos las vestiduras, digo con razón, porque efectivamente es inaceptable las cosas que ocurrían. Pero cuando mira uno como se dice en los juristas, el derecho comparado, ve pues los países maravillosos nórdicos, y resulta que es los que tienen más incidencia de suicidios, los que tienen más incidencia de violencia contra la mujer, más asesinatos por habitantes contra las mujeres, y parece que fuéramos los únicos los españoles, porque es lo que nos toca a los españoles, es decir, que no es el, no sé cómo se dice, mal de no, si se eleva uno, pero que a veces no solo somos lo peor de lo peor en todos los ámbitos con relación al mundo, no. Vamos a hacer una... Sí querría decir solo una cosa. Vamos a ver, yo creo que aquí estamos incorporando elementos de calidad, es decir, un evento negativo ya nos debe importar, y un suicidio nos debe importar. Otra cosa es que tengamos una tasa baja de suicidios comparado con el resto de los países del mundo, ¿no? Pero nos tiene que seguir importando, porque esa tasa hay que tirar lo más posible hacia cero, aunque no consigamos llegar a esa tasa de cero, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Entonces, al incorporar, digamos, el criterio de calidad en esta prestación, por ejemplo, o en lo que es la prevención del suicidio, pues hay que tender a cero, ¿no? Pero bueno, es verdad que objetivamente, como ha dicho Santiago, pues no estamos en unas cifras muy altas comparado a nivel mundial, ¿no? Vamos a hacer una pausa, unos minutos, recapitulamos y concluimos en los últimos retazos de este espacio abierto con un mensaje en positivo, que lo vamos a encontrar. A la vuelta lo contamos. Ya estamos de vuelta. Advertíamos que en estos minutos íbamos a recapitular, a tomar aire y sobre todo a lanzar ese último mensaje positivo, que sin duda lo hay. Yo recordaba que buscando información encontré ese informe de Fundación ANAR y Mutua Madrileña, que sí que ya nos daba unas pautas en positivo respecto al año 19 en adelante. Ya se van detectando menos casos de acoso escolar, la sensación de los jóvenes de su salud mental va siendo mejor, los profesores lo detectan y están mejor formados. Bueno, ese es un poco el halo positivo. Pero como nos quedan muy poquitos minutos, yo quiero que hagan cada uno de ustedes esa última reflexión, porque es verdad que lo hemos tocado todo, hemos tocado el uso, a veces indebido, de las nuevas tecnologías, cuál es esa herramienta precisamente que está desestabilizando a nuestros chavales, acoso escolar, en fin. Empieza Santiago. No sé si va a ser un mensaje optimista o una exigencia que es un compromiso colectivo, es decir, no puede ser de otra manera. Entonces, si esto lo conseguimos hacer desde todos los ámbitos sociales, primero desde las familias, desde la escuela y desde la sociedad en general,
pues yo creo que es optimista en el sentido de que tocando esos focos seguro mejoraremos, pero tiene que ser, como decía Fernando, al unísono, es decir, coordinado entre todos los ámbitos de la sociedad y ponerlo en funcionamiento desde cada día que amanece. Espero que la solución no sea formar a muchos más psicólogos y psiquiatras. Fernando. Psicólogos necesitamos más, ¿eh? Necesitamos bastantes más. Yo creo que el poner el foco en la salud mental lo que permite es que afloren recursos y que vengan recursos. Y en ese sentido es bueno, es decir, cuando se pone el foco en una determinada patología, o en este caso en el tema de salud mental, pues van a venir más recursos. Y lo estamos viendo, es decir, hay intervenciones del presidente del Gobierno, del presidente de la Junta de Castilla y León, del consejero de Sanidad nuestro, pero de otros, en otros ámbitos, es decir, que están hablando sobre este tema. Pero claro, cuando hablan de este tema, también hablan de recursos que se van a implementar, ¿no? Y esto yo creo que es bueno, es decir, porque esto va a venir a solventar no ya el tema de la pandemia, que como hemos dicho los problemas vienen antes, sino los problemas que ya teníamos antes, que es mucho más fácil que ahora pues empiecen a resolverse, ¿no? O por lo menos a seguirse paliando. Porque lo que también está claro es que el tema de la salud mental es casi infinito, ¿no? Y en el vídeo del inicio se hablaba un poco de la necesidad de consejo que tiene mucha gente. Evidentemente el sistema yo creo que no está preparado ni va a estarlo nunca para tener un psicólogo de cabecera. Esto no es factible, es decir, nosotros trataremos problemas más o menos serios, pero lo que es el consulting, esto va a ser muy complicado establecerlo dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es decir, esto hay que dejarlo a otro nivel diferente, ¿no? De todas maneras, Fernando, si no vamos a poder tener nuestro propio psicólogo de cabecera, siempre nos quedará este libro, Cuando la salud mental quiebra, que es el que ha lanzado hace muy poquito tiempo Javier Urra. Javier, bueno, nos lo leeremos seguro. Hazme esa última reflexión y enséñanoslo, claro que sí. Ese es el libro que ha lanzado. Cuando la salud mental quiebra. Por cierto, que el prólogo lo lleva un buen amigo de Fernando, Celso Arango, responsable en el Gregorio Marañón. El epílogo lo hace un buen amigo, compañero de la Academia de Psicología, que es Paco Labrador. El otro día, en Espejo Público, vino una chica encantadora. Es hija de Betín Osborne. Y sacó un librito, vamos a dejarlo en el librito. Y es contra la depresión. Y yo le dije, escúchame, ¿pero tú sabes algo de depresión? Y dijo, no, pero yo sufrí depresión y quiero ayudar. Y yo, de verdad, con todo el cariño y con todo el respeto, le dije, oye, yo he sufrido 2 infartos de miocardio. ¿Te imaginas que haga como que soy cardiólogo? Un buen paralelismo. Es decir, este es un muy buen programa. Me he sentido muy a gusto con este fiscal, con este psiquiatra, contigo. Bueno, este es un nivel de debate, de pensamiento, de pasión por mejorar la sociedad. Nos hace falta más cultura, más compromiso y luego que en los boletines oficiales se transcriba económicamente el hablar tanto a favor de la salud mental. Lo dice la OMS, sin salud mental no hay salud. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Gracias, Santiago. Espero que estos minutos de Espacio Abierto hayan por lo menos puesto en contexto lo que es la situación de este problema que estamos padeciendo y que bueno, hayamos podido arrojar luz sobre esas claves que seguramente hayan también dado esos puntos positivos para las soluciones, que es lo que hemos venido a buscar. Así que aquí terminamos. Recuerden que en cuestión de 7 días, el próximo viernes, volvemos con un nuevo capítulo de Espacio Abierto, con nuevos analistas y sobre todo con otro tema que seguramente les va a interesar. Así que pasen muy buena semana. Nos reencontramos el próximo viernes en Espacio Abierto.